Yo no nací para caminar tanto, eso lo entendí tarde, cuando mis pies ya no respondían como antes y aún así tenía que seguir andando, porque no hubo descanso para mujeres como yo, mujeres que nunca tuvimos un lugar donde echar raíces. Íbamos de tienda en tienda, cargando a nuestros hijos de un lado para el otro, soportando el polvo del desierto y el peso de no saber dónde dormíamos la noche siguiente. Teníamos que mantenernos firmes, aunque ya estuviéramos desgastadas por dentro. Hubo muchos días en los que me levanté sin tener idea de hacia dónde iríamos. Solo escuchaba el sonido de las estacas siendo arrancadas, los hombres recogiendo todo y las voces diciendo que la nube se había movido otra vez. Y eso era suficiente para saber que no nos quedaríamos, que ese tampoco era nuestro lugar. Y me callaba, no por conformidad, sino por agotamiento. Cuando lograba sentarme en momentos detrás de la tienda para respirar o terminar de recoger alguna prenda, cerraba los ojos y me imaginaba una casa que no tuviera que desmontarse cada semana, un rincón que fuera mío, un sitio donde pudiera guardar algo sin miedo a tener que dejarlo atrás al día siguiente. Hubo momentos en los que llegué a pensar que la esclavitud de Egipto, aunque cruel, ofrecía al menos un suelo fijo donde llorar. Allí sabíamos en qué rincón nos alcanzaba la sombra al mediodía. En cambio, en el desierto, todo era repetición e incertidumbre, y cada día se parecía al anterior. Yo no aparecí en ningún censo ni en ningún relato, pero estuve allí, lavando ropa con poca agua, dando a luz en medio de la arena, enterrando a quienes caían, cargando las sobras del oro egipcio y los sueños de mi esposo. Fui la esposa de Caleb, y mientras todos hablan de Moisés y Josué, yo lo seguía a él porque era mi guía, mi consuelo, y porque en su mirada yo vi más promesas que en todas las proclamas del campamento. Caleb no era como los otros hombres. Mientras algunos se quejaban del maná, él comía en silencio. Cuando murmuraban contra Moisés, él se apartaba a orar. Y cuando yo, desde el agotamiento, llegué a preguntarle si realmente llegaríamos algún día, me respondió en voz firme que siempre tuvo: Dios nos lo prometió, yo estuve allí, esta tierra es nuestra. Y yo quería creerle, pero la fe no alivia el cansancio, y el polvo no respetaba a nadie, ni siquiera a los que creían. Todo el campamento se sentía cansado. No era solo yo, ni mi familia. Los niños estaban débiles, los hombres mayores se marchitaban poco a poco, las mujeres cargaban con más de lo que podían y aún así seguían. La esperanza se mezclaba con la resignación. Se hablaba del futuro, pero se enterraba a diario el presente. Nos prometieron una tierra y solo veíamos arena. Nos dijeron que Dios estaba con nosotros y sin embargo caminábamos como errantes, sin destino claro. Algunos lloraban en las noches, otros querían volver a Egipto, por más cruel que fuera. Decían que allá por lo menos sabían quiénes eran. Aquí solo eran cuerpos siguiendo una nube que nadie entendía del todo. Y en medio de todo eso seguíamos caminando. No fue nuestra culpa, pero lo pagamos igual. Yo no vi gigantes, no pisé las colinas cubiertas de viñas, ni recogí racimos tan grandes que hacían falta 2 hombres para cargarlos. No estuve allí cuando los espías entraron a Canaán, pero mi esposo sí. Recuerdo cuando volvió de ese viaje, traía tierra en la ropa y la mirada endurecida. No hablaba mucho, pero en su rostro se notaba que algo grave había ocurrido. Lo observé en silencio como lo había hecho tantas veces. Sabía que él no era de muchas palabras, pero cuando hablaba lo que decía era claro. Poco después supe que mientras 10 hombres llenaban al pueblo de temor, él y Josué habían levantado la voz con fe, habían dicho lo imposible: subamos luego y tomemos posesión de la tierra porque más podremos nosotros que ellos. Pero nadie quiso escuchar. El miedo había paralizado al pueblo, y el miedo, cuando se vuelve multitud, arrasa incluso con la razón. Aquella noche fue un caos. Todo el campamento lloró. Algunos hablaron de volver a Egipto, otros querían levantar un nuevo líder, y lo más terrible, hubo quienes pensaron en apedrear a quienes hablaron de la fe. Cuando escuché eso me llené de un temor distinto. Temí no por mi esposo, sino por el corazón del pueblo, porque un pueblo que se atreve a matar al que cree está más lejos de la promesa que Egipto. Entonces vino el juicio de Dios, una sentencia que cayó como un rayo seco en el desierto. De esta generación ninguno entrará en la tierra prometida. Todos morirán en el desierto, excepto Caleb y Josué. Sentí que el aire se detenía. Sabía que Caleb había hecho lo correcto y sin embargo, también yo tendría que caminar esos 40 años, también mis hijos, también las mujeres que nos acompañaban, también los inocentes. ¿Era justo? Tal vez no a los ojos humanos, pero Dios no estaba jugando.
Y si había algo que aprendimos ese día fue que la incredulidad tiene un precio y que cuando se comete en comunidad, las consecuencias no caen solo sobre los culpables. Fue entonces cuando empezó la travesía más larga de nuestras vidas. No fue solo un caminar físico, fue una despedida lenta, porque durante esos años vimos morir a nuestras generaciones, uno a uno, en silencio o en lamento. Fuimos despidiendo a los que habían salido de Egipto, no por enfermedad, no por accidente, sino por juicio. Las mujeres cargábamos, con más que con ollas y tiendas, cargábamos el peso del castigo, y aunque sabíamos que Dios nos seguía guiando, muchas veces el alma se nos quebraba. Había días en que no había sombra, otros en que no había agua. El maná caía, pero a veces costaba recibirlo con gratitud, y aunque la ropa no se desgastaba, nuestro cuerpo sí, nuestros corazones también. Las conversaciones entre las mujeres eran cada vez más cortas, algunas ya no hablaban de promesas sino de resignación, otras no quisieron seguir creyendo, pero yo me mantenía al lado de Caleb. Él nunca se quebró, nunca dudó, había pisado esa tierra y aunque pasaron los años, la llevaba grabada en la memoria. A veces lo escuchaba hablar solo en las noches mencionando nombres de lugares que solo él conocía, Hebrón, los hijos de Anac, los campos fértiles. Era como si se negara a olvidar lo que Dios le había prometido. Una vez le pregunté desde el cansancio, no desde la incredulidad, si valía la pena tanto esperar. Él me miró con serenidad y me dijo, no espero por tierra, espero por fidelidad. Si Dios lo dijo, Él lo cumplirá. Yo callé porque no tenía la fe de Caleb, sino que tenía su ejemplo y eso bastaba. Durante esos años enterramos a muchos, vi mujeres quedarse en viudas, niños sin padres, ancianos morir bajo el mismo sol por el que habían salido con esperanza. Vi cómo la incredulidad de uno se convirtió en sentencia para todos, pero también vi a Dios seguir proveyendo. Nunca nos dejó solos, y aunque el castigo fue duro, no fue abandono. Él nos disciplinó, pero nos sostuvo. Caleb y yo envejecimos caminando, pero jamás dejamos de creer. ¿Ustedes habrían soportado 40 años en el desierto? 40 años caminando, sintiendo que dábamos vueltas en círculos sin llegar nunca a ningún lugar. ¿Habrían resistido ese polvo que se metía en la garganta, ese sol que partía la piel, ese cansancio que no se quitaba ni durmiendo? Y peor aún, ¿habrías soportado caminar sabiendo que muchos de los que iban a tu lado ya no verían la tierra prometida, sabiendo que Dios mismo los había sentenciado a morir en el camino por su incredulidad? Eso fue lo más duro. No el calor, no las serpientes, no el hambre. Lo más duro fue caminar entre la resignación y al mismo tiempo entre la esperanza. Porque aunque muchos sabían que ellos no entrarían, había algo que los hacía seguir. Sabían que sus hijos sí entrarían. Esa fue la promesa. Y por eso no se fueron. Por eso no regresaron a Egipto ni se tiraron al abandono. Caminaron para que sus generaciones llegaran. Caminaron no por ellos, sino por los que venían detrás. Y eso también dolía. Saber que uno caminaba, enterraba, cargaba, no para recoger el fruto, sino para dejar sembrado a otros. Ver cómo las fuerzas se agotaban, pero seguir avanzando porque tus hijos merecían un destino que tú no ibas a ver. Caleb nunca dejó de creer, ni por él, ni por mí, ni por nuestra hija, ni por los hijos del pueblo. Nunca se dejó contaminar por la amargura que se respiraba. Nunca se dejó arrastrar por las quejas, ni se doblegó ante el desgaste. Él se aferró a la promesa como si tuviera escrita en el pecho. Pasaron los años, 30, 35 y 40. Y cuando finalmente murió el último de aquella generación que desobedeció, la que prefirió regresar a Egipto, la que no creyó que Dios había de darle la tierra, ya no quedó nadie más de ellos. Solo Caleb y Josué seguían en pie, los únicos dos que en medio del caos y el miedo hablaron con fe, los únicos dos que Dios preservó, los únicos dos que cruzaron el desierto con la promesa viva en el alma y la pisaron. Todos los demás eran nuevos, hijos del camino, hijos de la arena. Muchos no sabían lo que era Egipto, solo sabían que Dios prometió una tierra y que estaban por entrar. Y entonces llegó el día. Estábamos en Gilgab. El pueblo ya había cruzado el Jordán. Las tribus se organizaban. Josué, que ahora era líder de todos, repartía las tierras como Dios había ordenado. Y fue allí donde Caleb se acercó a Josué. No fue con exigencia, no fue con orgullo, fue con memoria, con verdad, con fidelidad. Yo lo observé desde atrás, como muchas veces en esos años, y escuché su voz, la misma de siempre, fuerte, clara, segura. Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Bernea, tocante a mí y a ti.
Yo tenía 40 años cuando Moisés me envió desde allí a reconocer la tierra y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Mis hermanos que subieron conmigo hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Y Josué lo miró con emoción, porque solo ellos dos sabían lo que eso significaba. Solo ellos recordaban lo que era estar rodeado de una multitud que había perdido la fe y aún así mantenerse firmes. Caleb continuó. Moisés juró en aquel día diciendo, ciertamente la tierra que oyó tus pies será para ti y para tus hijos en herencia perpetua por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová. Y ahora Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová dijo esto a Moisés. Yo tenía el corazón apretado porque sí, Dios lo había hecho vivir. Y no solo vivir, sino mantenerse con la misma fuerza, con el mismo espíritu, con la misma determinación. Entonces lo dijo con esa voz que no envejeció. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. Dame ese monte. 4 palabras que para muchos sonaban simples, pero que para mí era un resumen de una vida eterna de fidelidad. Eran las respuestas a los días de polvo, a los entierros, a las lágrimas silenciosas, a las caminatas eternas, a las oraciones sin respuesta. Hebrón. Esa fue la tierra, esa que los demás espías dijeron que era imposible, esa que atemorizó a un pueblo entero, esa que Dios le prometió y que ahora después de tantos años estaba frente a sus pies. Josué no dudó, lo bendijo, le entregó Hebrón y Caleb, con la dignidad de los que creen sin ver, caminó hacia su herencia. Yo lo vi alejarse con la espalda recta, anciano sí, pero más firme que nunca. Después de todo lo vivido, Caleb entró en la tierra y yo, su esposa, con él. Hebrón no era un jardín cubierto de flores, tampoco era un valle cómodo ni un terreno suave. Era un monte, alto, áspero, lleno de piedras, pero era nuestro. Y más que nuestro, era bendecido. Cuando Josué bendijo a Caleb no fue solo una formalidad, esa bendición fue como una confirmación del cielo. Después de tantos años caminando bajo juicio, con la sombra del castigo siempre encima, escuchar una bendición sobre nuestras vidas fue como agua fresca sobre tierra seca. No era solo que recibimos tierra, era que recibimos la paz de Dios, el favor de Dios, el respaldo de Dios, porque el castigo había terminado y ahora podíamos caminar sabiendo que no íbamos solos, que lo que pisaríamos estaría cubierto por su presencia. Caleb no necesitó levantar las manos ni gritar. Su rostro lo decía todo. Habíamos llegado, sí, pero habíamos llegado en bendición, y eso era más que suficiente. Y ahora que los años han pasado, me quedo pensando, ¿cuántos de nosotros caminamos no para recoger, sino para sembrar? ¿Cuántos servimos, criamos, luchamos, no para ver recompensas ahora, sino para que nuestras futuras generaciones vivan en bendición? Tal vez tú no verás la casa que sueñas, ni el fruto de tus lágrimas. Tal vez no verás el milagro con tus propios ojos, pero eso no significa que no se cumplirá. Significa que Dios está usándote como fundamento para los que vendrán. ¿Estás dispuesto a sembrar aunque no coseches tú? ¿A caminar sabiendo que tus hijos recogerán lo que tú no alcanzaste? ¿A edificar no con vista al hoy, sino con fe en el mañana? Dios no falla, y si vives para Él, aunque no veas Hebrón con tus propios ojos, tus generaciones lo pisarán y lo pisarán bendecidas.